Bien, amigos, estamos con Víctor Andrés Ponce de El Montonero. Él estuvo presente ayer en el programa Sin Medias Tintas y estuvo a cargo de parte de las preguntas que le hicieron al candidato Alan García de el Partido Aprista. Víctor Andrés, ha habido una intensa cantidad de hashtag, hay un hashtag y hay diversos tweets de muchas personas que opinan sobre la entrevista que tú sostuviste ayer con el candidato García Pérez. ¿Qué comentario te merecen para comenzar? No, mira, lo primero es que, o sea, quien haya visto la entrevista, ¿no? Y no me estoy defendiendo de los tweets, al contrario. Yo quiero agradecerle al equipo de troles de Palacio de Gobierno, al equipo de troles del señor Guzmán, la notoriedad que han generado en mi figura en las redes sociales, y que ojalá esto se repita, porque sabes que el día de hoy las visitas al portal El Montonero se han triplicado. ¿Te han hecho un favor? Totalmente, mira, hemos llegado a 9.000, 10.000, eso en primer lugar, ¿no? Nunca habíamos tenido 10.000 visitas, ¿no? No importa que hablen mal, pero no, que hablen. Es que mira, lo que sucede, Alfonso, es que hay una entrevista grabada en video. Y si los tweets que provienen no corresponden con lo que está en la entrevista, bueno, tienen su lugar en la conciencia de la gente, ¿no? En las cosas. Podrá ser una megatendencia, ¿no? Ayer fue una tendencia en la noche, pero definitivamente no coincide con la entrevista. Mira, pero te puedo hacer una pregunta concreta. Tú le decías al candidato García Pérez, doctor García Pérez, doctor García Pérez. Mira, y ha habido con respecto de ese tema del otro lado y de García Pérez una enorme discusión de varios meses por el título que entendemos, salvo que tengas otra información, el doctor García no tiene. Mira, a García, por su condición de ex jefe de Estado, corresponde decirle presidente. Por su condición de ex jefe de Estado y con diversos honores causas en universidades internacionales del Asia, Estados Unidos, de América Latina, también se le puede decir doctor, ¿no? Se le puede decir señor o candidato, depende de las circunstancias, ¿no? Entonces, digamos, eso lo han querido presentar como, digamos, una percepción de que la entrevista ha sido arreglada, ¿no? Una sumisión de tu parte. Pero para eso está la entrevista. Para que la vean. Claro, para que la vean. O sea, yo creo que estos tweets deberían servir para que la gente vea la entrevista, ¿no? Es una entrevista de más de 1 hora, ¿no? Yo he recibido felicitaciones de intelectuales, de personas, de todos los sectores, ¿eh? De todos los sectores. Y bueno, lo que yo sí te puedo decir que yo estoy aquí porque en la mañana me llamó mucho la atención. Sabes que no iba a contestar esto, pero vi al señor Augusto Álvarez Rodríguez, director de Frecuencia Latina, explicando en RPP el contenido de esto. Entonces en ese momento yo me pregunté, santo Dios, ¿qué está pasando aquí? ¿Pero qué está explicando Álvarez Rodríguez? Que por qué había sido grabada y por qué eran 2 panelistas. ¿Eso te pareció mal? Pero, ¿tú te imaginas a un director de un medio explicando en otro medio la decisión que ha tomado periodísticamente sobre una entrevista? Entonces, en ese momento me di cuenta que esto era más grave de lo que parecía. ¿Qué cosa ves atrás? ¿Qué es lo grave entonces? O sea, al parecer, ¿sabes qué? Han habido problemas al interior de Frecuencia Latina. ¿Con la entrevista? ¿Con el candidato García o con Álvarez Rodríguez? No lo sé. Seguramente la entrevista ha causado problemas de tal manera que Augusto ha tenido que ir a RPP. Santo Dios, ¿te imaginas al director de una televisora explicando en una radio y no en su canal? Entonces, en primer lugar, yo no tengo la culpa de que hayan problemas. En segundo lugar, ¿sabes por qué digo esto? Porque todo esto empezó a eso de las 5 o 6 de la tarde ayer. Y acá esa es la razón por la que vengo, ¿no? Por lo que he aceptado tu invitación. Esto empezó a las 5 o las 6 de la tarde con un bloguero que trabaja con la señora Heredia. Pero lo impresionante era que había un video del ingreso de García. Era todo un plan, ¿no es cierto? Había un video del ingreso de García a Frecuencia Latina. Entonces yo me quedé sorprendido. Esto es un proceso electoral, es un debate
de opiniones, es un debate periodista, pero esto era un esquema de guerra, ¿no? Por eso estoy acá. Pero No, explícame la teoría, o sea, que tú tienes. ¿Quién le arma una celada a García y a ti? ¿En qué? No. Entonces, danos Espera, más información, Víctor Era Andrés. un bloguero que trabaja con Nadine Heredia, eso es conocido, en la que había la entrada de García a Canal 2, pero además había un resumen de mis columnas de los últimos 2 meses, sobre los últimos 3 meses, párrafos extraídos para presentarme como aprista. Quienes saben de mi trayectoria, quienes me conocen, saben que yo no tengo ningún vínculo con un grupo político, mis opiniones son absolutamente independientes y irreverentes. Entonces, ¿a qué conclusión llegué? Mira, desde Palacio de Gobierno y desde el núcleo de Guzmán se está armando un esquema de guerra mediática. Ya no. A propósito del tema del jurado, se está armando un esquema de guerra mediática que pretende intimidar, crear terrorismo en cualquier periodista que tenga una opinión contraria o rompa con la uniformidad. Pero tú estás diciendo que el director de informaciones de Frecuencia Latina, Augusto Reyes Roche, está dentro de ese esquema. Yo no estoy diciendo, lo que estoy diciendo es que había un problema grave ahí. O sea, lo que estoy diciendo es que en ese canal había un problema que yo no sabía. Porque a mí me llamó el productor general ¿Cuándo te llamaron a ti, Víctor Andrés? A mí me llamaron el jueves, creo, en la tarde, ¿no? Y ¿te dijeron que era grabada? No, lo primero que yo dije es que generalmente no me gustaban ese tipo de formatos para hacer entrevistas de fuegos cruzados, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, me explicó después, me dijo que me iba a confirmar, el viernes me confirmaron, ¿no? ¿Ya? Pero, o sea, a mí lo que me llamó la atención es eso, y luego la manera como se organizó esta guerra de troles. O sea, la palabra es, fuimos troleados, ¿no? Esta guerra de troles. Pero no solamente eso, Alfonso, sino cómo esta guerra de troles, que en realidad es terrorismo de redes sociales, ¿no? Es terrorismo de redes sociales, se combina con la presencia de periodistas de mucho peso y respetabilidad. Me llamó la atención cómo te etiquetan para insultarte, ¿no? Entonces, eso vino a mi mente. Y también me llamó la atención que todo esto estaba conectado con un artículo que yo escribí calificando de delirante el artículo de Gustavo Gorriti, ¿no? Yo califiqué el artículo de Gustavo Gorriti que hablaba de un supuesto fraude electoral, me parecía delirante. Entonces viene esta oleada y esta ofensiva, que es básicamente una ofensiva del antifujimorismo y del antiaprismo, a mi entender, conectada con Palacio. Han habido 2 portales, el portal La Mula, que ha querido darle un viso de seriedad, ¿no?, a su análisis, poniendo 2, 3 artículos míos sobre la evolución del desarrollo del candidato aprista, porque en el Montonero tú sabes que escriben apristas, pepecaucistas, fujimoristas, hasta la juventud de Patria Roja escribe en el Montonero. ¿No es cierto? Una pluralidad, ¿a eso te refieres? No hay medio más plural que el Montonero en el Perú. No hay. Porque hasta la juventud de Patria Roja escribe. Y probablemente el señor Alberto Moreno escriba en el Montonero. O sea, no hay medio más plural en el Perú. Y sus editoriales y sus columnas de opinión están orientadas a defender la economía de mercado y la democracia. Entonces, un grupo de periodistas que son los mismos periodistas, yo vengo acá a criticar, pero también a llamarlos a una reflexión, que son el mismo grupo de periodistas que apoyaron a Ollanta, que cultivan el antifujimorismo y el antiaprismo como una práctica permanente, ¿no? Son los que están de alguna manera han cruzado esta guerra de troles, ¿no? Entonces yo digo, vamos a volver a reeditar, ¿no?, este tipo de confrontaciones entre periodistas. O sea, en realidad en algún momento yo me sentí que estaba frente a actores políticos, ¿no? Porque cualquiera que ve la entrevista sabe que yo estoy haciendo preguntas, estoy reflexionando, estoy cuestionando, estoy interpelando, pero por una discrepancia, si es doctor o no,
o por alguna forma en el estilo te empiezan a decir, Rosa María ha escrito un tuit en la que me dice aprista. Es que empiezan a escribir un tuit en la que te dicen esto o lo otro. No, mira, yo llamo a la reflexión primero a este grupo de periodistas que no transformen el espacio de relaciones institucionales en la prensa en una guerra sin cuartel. Y en segundo lugar, llamo a las fuerzas democráticas, a todos, absolutamente a todos, a no permitir que esta especie de bandas organizadas, porque son bandas, por eso Humberto Eco, que escribió este libro famoso de Apocalípticos e Integrados sobre las tecnologías, algún día escribió sobre el tuit. Y el tuit puede ser una maravilla, ¿no es cierto? Perdóname, pero hay gente que me está escribiendo en las redes sociales, Víctor Andrés, y me da a entender que lo que tú estás señalando no corresponde a la realidad y que es casi una suerte de paranoia la tuya decir que hay una especie de orquestación contra las personas, bueno, mira, por cierta intolerancia. ¿Qué piensas tú del tema, de esas opiniones de estas personas? Bueno, yo no sé si estas personas... Escúchame, el problema en las redes sociales es que no hay un equilibrio. O sea, el lado, digamos, este lado cercano a Palacio, este lado cercano a Guzmán, son los que controlan las redes sociales. Entonces no hay un equilibrio, ¿no? Entonces cualquiera que discrepe o rompa con la uniformidad que quieren organizar, por ejemplo, en el tema del balance de García y la historia del APRA, ¿no? Ellos tienen una percepción de la situación de García y la campaña y quieren enterrarlo. Está bien, es su punto de vista, ¿no? Yo creo que García no tiene pocas posibilidades, pero no es un cadáver, ¿no? Esa es toda la diferencia. El otro problema es que consideran a García un muerto y lo siguen pateando. El otro problema es que, digamos, el anti-fujimorismo, el anti-Keiko Fujimori, ¿no? Se convierte en la fuerza principal que los moviliza, ¿no? Entonces, yo lo que llamo es, sobre todo, mira, yo he aprendido mucho de Gustavo Gorriti, ¿no? Yo lo respeto mucho en términos periodísticos, ¿no? Llamo a los periodistas que tienen trayectoria e historia a poner una reflexión y no permitir que pase lo que pasa en las dictaduras, que los actores políticos y el poder político convierte a los periodistas en bandos de una guerra sin cuartel, ¿no? Entonces, mucho cuidado con eso, porque eso puede ser peligroso para la democracia. Muy bien, Víctor. Gracias por haber venido a nuestro llamado. Estoy seguro que la gente sabrá aquilatar tus explicaciones y, bueno, reiteramos el respeto que tenemos hacia tu persona. Tú eres una persona realmente de primera. Bueno, y solo decirte que si alguien quiere, por mis opiniones, aterrorizarme o crear desmoralización, deberían saber cuál es mi historia, ¿no? ¿No? ¿Cuál es mi historia? Entonces, al contrario, esto me ha permitido hacer una sociología en las redes sociales a la cual yo veía con mucha distancia. Yo hago tweets institucionales, el montonero, los artículos, pero es interesante esta sociología, ¿no? Porque aquí también se juega el destino de la democracia, el futuro de las formas políticas en general en el país, ¿no? Así es. Gracias, Víctor Andrés. Amigos, vamos a una pausa y regresamos con Miki Torres de Fuerza Popular. Permiso.